Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un libro de la Biblia que es la Carta de Judas, de la Biblia de la Traducción del Nuevo Mundo 2019. Bien, pues este libro consta solo de un capítulo y el contenido empezamos por saludo, que se encuentra en los versículos 1 y 2. Bien, vamos a dar lectura al 1 y 2, que dice lo siguiente. De Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los hermanos que son amados por Dios el Padre y que ha sido guardado para Jesucristo. Que ustedes reciban cada vez más misericordia, paz y amor. Bien, pues del versículo 3 al 16 trata sobre condena segura para los falsos maestros. Condena segura para los falsos maestros. Bien, pues dice lo siguiente. Amado, estaba haciendo todo lo posible por escribirle acerca de la salvación que tenemos en común, pero me pareció necesario escribirle para rogarles que luchen con toda su fuerza por la fe que, una vez y para siempre, le fue entregada a los santos. La razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos hombres que hace mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena. Son hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada, y que son desleales a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Aunque ustedes ya lo saben perfectamente, quiero recordarles que Jehová salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, pero después destruyó a los que no mostraron fe, y a los ángeles que no tuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde le correspondía vivir, los ha reservado con cadenas eternas en profunda oscuridad para el juicio del gran día. Igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad sexual grave y buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la naturaleza. Al haber sufrido el castigo judicial del fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia. A pesar de esto, esos hombres también están entregándose a sueños, contaminando la carne, despreciando la autoridad y hablando de manera ofensiva de los gloriosos. Ahora bien, cuando Miguel el arcángel tuvo un desacuerdo con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Pero esos hombres hablan de manera ofensiva de todas las cosas que en realidad no entienden. Y en todas las cosas que sí entienden, por instinto, como animales irracionales, siguen corrompiéndose. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, buscando una recompensa. Se han lanzado al comportamiento equivocado de Balaam y han sido destruidos por habla con rebeldía como Coré. Esos hombres son rocas escondidas bajo el agua mientras comen con ustedes en sus banquetes de hermandad.
Son pastores que se alimentan a sí mismos sin ningún temor. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento. Árboles sin fruto a finales de otoño doblemente muertos y arrancados de raíz. Olas bravas del mar que arrojan la espuma de su propia vergüenza. Estrellas sin rumbo fijo, pero las que están reservadas para siempre, la más tenebrosa oscuridad. O sea, estrellas sin rumbo fijo para las que están reservadas para siempre la más tenebrosa oscuridad. Enoc, el séptimo hombre de la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: Miren, Jehová vino con sus santas miradas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Estos hombres son unos quejumbrosos que andan lamentándose de su suerte en la vida y vive según sus propios deseos. De su boca salen palabras llenas de arrogancia, a la vez que adulan a otros para sacar provecho personal. El versículo 9 habla sobre la discusión entre Miguel y el diablo. Bien, vamos a dar lectura, que decía: Ahora bien, cuando Miguel el arcángel tuvo un desacuerdo con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas, sino que dijo: que Jehová te reprenda. El versículo 14 y 15 hablaba sobre profecía de Enoc. Bien, vamos a dar lectura, que decía: Enoc, el séptimo hombre en la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: Miren, Jehová vino con sus santas mirriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Del versículo 17 al 23 trata sobre mantenerse en el amor de Dios. Dice lo siguiente: Pero ustedes, amados, recuerden las palabras declaradas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos a menudo les decían: En los últimos días habrán burladores que actuarán según sus propios deseos irreverentes. Estos son los que causan divisiones. Son hombres que actúan como animales que no tienen espiritualidad. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo, para mantenerse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna. Además, sigan teniéndoles misericordia a algunos que tienen dudas. Sálvenlos arrebatándolos del fuego. A otros sigan teniéndole misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa que ha sido manchada por la carne.
Bien, pues ya por último, los versículos 24 y 25 del capítulo 1 trata sobre la gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice lo siguiente: ahora, al que puede protegerlos de caer en el pecado y hacer que estén de pie sin defecto y con gran alegría delante de su gloria, al único Dios nuestro Salvador, mediante Jesucristo nuestro Señor, vayan la gloria, la majestad, el poder y la autoridad por toda la eternidad, antes, ahora y por siempre. Amén. Bien, pues a continuación voy a dar la explicación del libro bíblico Judas, que es el número 65 de la publicación de toda escritura, de la editorial Wattower. Bien, pues empieza diciendo el libro bíblico Judas que el escritor fue Judas y se escribió en Palestina. Se completó en el 65, era común. Dice lo siguiente: los hermanos cristianos de Judá estaban en peligro. Durante el tiempo que había transcurrido desde la muerte y resurrección de Cristo Jesús, se había introducido en la congregación cristiana elementos extraños. El enemigo se había infiltrado con el fin de socavar la fe, tal como había advertido el apóstol Pablo unos 14 años antes. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. ¿Cómo debía prevenirse a los hermanos y ponerlos en guardia contra el peligro? La carta de Judas, vigorosa y enérgica en su franqueza, suministró la respuesta. Judas mismo expresó claramente su postura en los versículos 3 y 4. Se me hizo necesario escribirle porque ciertos hombres se han metido disimuladamente, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada. Los cimientos mismos de la doctrina sana y la moralidad se hallaban amenazados. Judas se sintió impelido a luchar por los intereses de sus hermanos, para que ellos, a su vez, pudieran luchar tenazmente por la fe. Pero, ¿quién era Judas? Las palabras iniciales nos dicen que la carta fue escrita por Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago, a los llamados. ¿Era Judas un apóstol? Puesto que 2 de los 12 apóstoles originales de Jesús pues se llamaban Judas. Lucas 6:16. Bien, pues Judas no dice que sea apóstol, más bien habla de los apóstoles en tercera persona como ellos, lo cual manifiesta que él se excluye. Judas 17 y 18. Además, se llama hermano de Santiago, quien evidentemente se refiere al escritor de la carta de Santiago, quien era medio hermano de Jesús. Este Santiago, una de las columnas de la congregación de Jerusalén, era bien conocido y por eso Judas se identifica mediante él. Esto hace de Judas también un medio hermano de Jesús, y eso es lo que se indica acerca de él. Gálatas 1:19 y 2:9, Mateo 13:55 y Marcos 6:3.
Sin embargo, Judas no se aprovechó de su parentesco con Jesús, sino que humildemente hizo resaltar su relación espiritual como esclavo de Jesucristo. La autenticidad de este libro bíblico está apoyada por su mención en el fragmento muratoriano del siglo II era común. Además, Clemente de Alejandría, siglo II era común, lo aceptó como canónico. Orígenes aludió a él como una obra de nada más que unas cuantas líneas, pero llena de las palabras saludables de gracia celestial. Tertuliano también la consideró auténtica. No hay duda de que tiene su lugar entre las demás escrituras inspiradas. Judas escribe a los llamados sin especificar una congregación ni un individuo en particular, de modo que su epístola es una carta general que había de circularse ampliamente entre todos los cristianos. Aunque no se identifica el lugar donde se escribió, lo más probable es que fuera en Palestina. También es difícil fecharla con certeza. No obstante, tiene que haberse escrito cuando ya había adelantado a buen grado el desarrollo de la congregación cristiana. Pues Judas alude a los dichos que han sido declarados previamente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que cita 2 de Pedro 3, Judas 17 y 18. Además, hay una gran similitud entre la carta de Judas y el segundo capítulo de 2 de Pedro. Esto indica que Judas escribió alrededor del mismo tiempo que Pedro, pues ambos estaban profundamente preocupados por el peligro que amenazaba a la congregación en aquel tiempo. Por eso se sugiere el 65 era común como la fecha aproximada. Algo que también apoya esa fecha es que Judas no menciona que Sestio Galo haya pasado a sofocar la revuelta de los judíos en el 66 era común, ni menciona la caída de Jerusalén en el 70 era común. En su epístola, Judas se refiere a juicios divinos específicos que se ejecutaron contra pecadores. Y es lógico que, de haber caído ya Jerusalén, él habría reforzado su argumento mencionando esta ejecución de juicio, especialmente en vista de que Jesús había predicho aquel suceso. Judas 5 al 7, Lucas 19, versículo 41 al 44. El subtema se titula Contenido de Judas. Advertencias contra la fornicación y desatender el señorío. Después de comunicar saludos amorosos a los llamados, Judas dice que tenía la intención de escribir acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora se le ha hecho necesario escribirles para que luchen tenazmente por la fe. ¿Por qué? Porque se ha metido disimuladamente hombres impíos que convierten la bondad inmerecida de Dios en una excusa para conducta relajada. Estos hombres, dice Judas, demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Les recuerda que aunque Jehová salvó de Egipto a un pueblo, después destruyó a los que no mostraron fe. Además, Jehová ha reservado para el juicio del gran día a aquellos ángeles que abandonaron su debido lugar de habitación
De igual modo, el castigo eterno que le sobrevino a Sodoma y Gomorra y sus ciudades circunvencinas es un ejemplo amonestante de lo que les espera a los que cometen fornicación con exceso y van en pos de carne para uso contranatural. Ahora, de igual manera, hombres impíos están contaminando la carne y desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos. Ni siquiera Miguel el arcángel le habló injuriosamente al diablo cuando disputaba con él en cuanto al cuerpo de Moisés, sino que simplemente dijo: que Jehová te reprenda. Con todo, estos hombres emplean habla injuriosa y siguen corrompiéndose como animales irracionales. Han seguido el camino de Caín, Balaam y el rebelde Coré. Son como roca escondida bajo agua, como nube sin agua, como árboles sin fruto que han muerto 2 veces y han sido arrancados de raíz, como olas bravas que lanzan cual espuma su vergüenza, y como estrellas sin rumbo fijo. Por esto, la negrura de la oscuridad permanece reservada para siempre. Enoc profetizó que Jehová ejecutará juicio contra estos impíos. Son murmuradores y quejumbrosos, y admiran personalidades con fines egoístas. Consejo sobre permanecer en el amor de Dios. Judas recuerda a los hermanos que los apóstoles del Señor Jesucristo solían advertir que en el último tiempo habrá burlones que procederán según sus propios deseos de cosas impías. Estos perturbadores son hombres animales que no tienen espiritualidad. Por lo tanto, los amados deben edificarse en la fe y mantenerse en el amor de Dios, mientras espera la misericordia de Cristo con vida eterna en mira. Al mismo tiempo que desplieguen misericordia y ayuden a los que titubean. Judas concluye atribuyendo gloria mediante el Señor Jesucristo a Dios nuestro Salvador, aquel que puede guardarlos de tropezar. El subtema se titula ¿Por qué es provechoso? Judas mismo halló provechosas las escrituras inspiradas para dar advertencia, exhortar, animar, instruir y amonestar a los amados. Al desenmascarar el pecado craso de los intrusos impíos, usó ilustraciones expresivas tomadas de la escritura hebrea, como las de los israelitas descarriados, los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y Gomorra, y mostró que todos los que practican vicios similares sufrirán un castigo similar. Comparó a los hombres corruptos con animales irracionales y dijo que iba en la senda de Caín, a la vez que se precipitaban en el error de Balaam y padecían como Coré por su habla rebelde. También empleó cuadros vividos del libro de la naturaleza. La mismísima carta franca de Judas llegó a ser parte de toda escritura. Ha de estudiarse junto con las restantes de las escrituras.
con los restantes de las Escrituras y exhortar a desplegar conductas correctas en el último tiempo. Judas 17, 18, del 5 al 7, 11 al 13, Números 14 del 35 al 37, Génesis 6, 4, 18, 20 y 21, 19 versículos 4 y 5 y 24 y 25, capítulo 4 versículos 4, 5 y 8, Números 22 del 2 al 7 y 21, y también el capítulo 31 versículo 8, capítulo 16 del 1 al 7 y del 31 al 35. La posición y las pruebas externas no habían impedido que el cristianismo siguiera creciendo. Pero ahora los hermanos estaban en peligro debido a la corrupción interna. Rocas escondidas debajo de la superficie amenazaban hacer naufragar a toda la congregación. Judas, comprendiendo que este peligro podía hacerse más devastador aún, abogó con vigor por luchar tenazmente por la fe. Su carta es tan oportuna hoy día como lo fue entonces. Todavía hace falta la misma advertencia. Todavía hay que proteger la fe y luchar por ella, desarraigar la inmoralidad, ayudar con misericordia a los que dudan y arrebatarlo del fuego, si es posible. En pro de la integridad moral, la eficacia espiritual y la adoración verdadera, hoy los cristianos tienen que continuar edificándose en la santísima fe. Tiene que sostener los principios correctos y acercarse a Dios en oración. También necesita estimar debidamente el señorío y respetar la autoridad que Dios concede en la congregación cristiana. Hombres, animales que no tienen espiritualidad jamás entrarán en el reino de Dios y solamente pondrán en peligro a otros que van encaminados a la vida eterna. Hay que advertir a la congregación contra ellos, y ella tiene que deshacerse de esos hombres. Así habrá más misericordia y paz y amor para con los amados, y ellos se mantendrán en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de su Señor Jesucristo con vida eterna en mira. Dios, el Salvador, pondrá a los herederos del reino sin tacha a la vista de su gloria con gran gozo. Estos ciertamente se unen a Judas para atribuir gloria, majestad, potencia y autoridad a Dios mediante Jesucristo. Judas 2, 21, 24 y 25.